Hola a todas, bienvenidas a Emprendedoras Unidas en vivo. En el día de hoy nos acompaña una gran emprendedora, ella es Andrea Cesarí. Andrea es la creadora de Gestar Familia, un espacio de acompañamiento profundo para mujeres en momentos únicos y transformadores: el embarazo, la lactancia y el puerperio. Andrea es doula, guardiana del proceso de dar a luz y ofrece ciclos de preparación para el nacimiento y charlas de lactancia. A través del yoga prenatal y postnatal, la conexión interna y una mirada amorosa ayuda a gestar conscientemente y a transitar los cambios emocionales y físicos con presencia. Porque dar a luz con amor es posible, porque el puerperio necesita más abrazos y menos exigencias, y porque una mamá bien acompañada cría con más confianza y felicidad. Hola Andrea, bienvenida, un gusto que estés con nosotros. Hola Mónica, bueno, muchas gracias y gracias por esa presentación. ¡Qué emoción! Te lo mereces. Andrea, dinos cómo nació Gestar Familia y qué fue lo que te motivó a crear este espacio. Uy, ¿cómo nació? Perdón que justo me sonó una notificación, particularmente hoy será que es mi cumpleaños, entonces me acabo de fijar bien que deje de sonar. Bueno, Gestar Familia nació primero de una transformación y de un deseo. Yo soy, nada que ver, soy arquitecta de profesión. Y bueno, estuve toda la gran parte de mi vida trabajando en relación de dependencia, en una multinacional, con mi puesto, dirección de obra y qué sé yo, pero adentro mío empecé a sentir que algo pasaba, que algo más necesitaba, que algo distinto necesitaba. Ahí me encontré con el yoga en esta búsqueda propia mía de sanación, de reconocerme, de escucharme, y empecé a caminar yo mi camino en yoga. Y realmente fue muy transformador para mí. Y bueno, me invitó a cambiar la mirada y encontrarme con otras posibilidades. Empecé a ir un poquito más allá. Yo en donde hacía yoga, particularmente lo que me hizo a mí fue primero despertar mi corazón y segundo, encontrarme con mi energía femenina. Y en esto de encontrarme con mi energía femenina, empecé a reconocer que había cositas en mí que estaría lindo como sanar o ir más allá. En ese ir más allá, yo me pongo en pareja, viene el deseo también de gestar familia, de crear una familia con mi compañero, con mi esposo hoy. Y, y todo se transforma básicamente porque a partir de ahí yo también empecé un proceso personal con la sanación de mi femenino y eso me llevó al portal de la sexualidad. Y en el portal de la sexualidad me encontré con el nacimiento, con el puerperio, con la lactancia y dije, pará, ¿cómo yo a mis 30 años estoy tan desconectada de esto? Tipo, que le pasa tanto a las mujeres y de repente no nos enteramos hasta que está. O sea, la maternidad llega y se nos rompe, básicamente. Y para mí fue muy llamativo cómo no nos es contado o bueno, o hay como algo pasa, ¿no? No sé si a ti pasó. Sí. que, y bueno, en este camino de yo conocerme, de encontrarme, eh, me especialicé en todo lo que tenía que ver maternidad, que es yoga específico para la maternidad, para la gestación, para mamá y bebé, o sea, para el puerperio, para lo que es el postnatal. Me especialicé como dula. La dula es la mujer que acompaña el portal del nacimiento desde el embarazo
Bueno, hay distintos hoy acompañamientos, puede ser también la preconcepción, pero acompaña desde lo físico, a nivel del cuerpo y no clínico, pero sí desde el cuerpo, desde el movimiento, desde la escucha y sobre todo desde lo emocional. Y aparte, también en esto de recorrer, ir a los hilos de mi vida, al encuentro con cómo era mi historia, que desde ahí es donde más nace gestar familia, también me formé como consultora en lactancia. Yo soy argentina, entonces, bueno, esa es otra historia, ¿no? Que viene después. Pero para mí gestar familia es esto de encontrarnos con que somos partícipes y transformamos toda nuestra vida. Entonces transformamos también la familia, creamos nuestra familia. Si hay cosas que vemos que no nos gustan o de la crianza o de lo que sea, bueno, nosotras mismas tenemos la capacidad de recrear nuestro futuro. Entonces viene de eso. No tiene que ver solamente con el hecho de tener un bebé, ¿no? Sino es como, ¿cómo arrancar? O sea, ya desde la idea de querer ser mamá, por ejemplo, ya hay un montón de cosas que se mueven adentro y que estás gestando a tu familia. Así que bueno, desde ahí un poco, en cuento largo, nace mi emprendimiento que se llama, que elegí gestar familia, que es lo que yo así siento también, ¿no? Divino, divino. ¿Y qué significa para vos ser una doula guardiana y cómo lo vivís en la práctica? Bueno, en esto que te contaba de cómo nos enfrentamos a la maternidad, cómo nos enfrentamos a todo lo que tiene que ver con el nacimiento, con todos los cambios del embarazo, no hay mucha información o no nos fue contada. Recién hoy en día está siendo más visible todo eso. Y lo que a mí me pasó es que cuando yo estaba estudiando la formación, yo era la única que no era mamá en ese círculo de mujeres. Y de repente empecé a escuchar relatos que habían sido muchos muy tristes, muchos de violencia, otros donde todavía no habían podido encajar en qué había pasado. Y, y me pareció muy extraño como que el hito de alguna manera más grande de la vida de una mujer, de un bebé, de una familia, que es el nacimiento, esté tan atravesado por cosas que no nos gusta a veces, ¿no? Que no son lindas. Y ahí es donde nace el ser guardiana, ¿no? Como elegir ser esa mujer cuidadora de, sobre todo de lo emocional, porque quizás hay cosas afuera que son impredecibles, la verdad, ¿no? O sea, lo que nos puede pasar en un nacimiento son un montón de abanico de situaciones. Pero ¿de qué manera nos preparamos nosotras como mujeres para llegar a ese momento? No con una expectativa de allá arriba, como, no sé, el parto soñado en agua o lo que sea, sino cómo le hago un lugar a todo aquello que pueda llegar a pasar. Cómo, y ni hablar que eso tiene que ver también con esto de compartir información y que las familias puedan elegir y ser protagonistas, no sé, el 100% idealmente de todo lo que sea ese recorrido, desde la concepción, el embarazo, el nacimiento, el puerperio, porque no podemos negar que nos marca la vida, nos hace otra persona, que influye en la crianza. Entonces, en esto, ¿no? Cuidar la vida, cuidar los momentos, cuidar la fisiología, ofrecerle confianza a la mujer, para mí es, pero de lo más básico, como tu cuerpo,
estás gestando una criatura, o sea, ¿cómo no vas a poder todo en la vida, no? Claramente cada cosa a la vez o con de las maneras que pueda llegar a ser. Pero, pero en esto de cuidar la vida, cuidar lo sagrado del nacimiento, entender que ese es un momento de muchísima transformación que nos trae los miedos, por lo general nos los pone a flor de piel. Entonces, el recorrido que yo invito a hacer a las familias es encontrarnos desde antes para mirar nuestra historia, para mirar qué traemos, para mirar aquellos miedos que aparecen, que muchas veces es difícil nombrar, pero que por lo general en los momentos más críticos, como ser por ejemplo el nacimiento, siempre se te ponen a la luz. Entonces, si nosotros las miramos antes, tenemos otras herramientas. No quiere decir que no vayan a aparecer, pero nosotras como personas no nos paralizamos, sino que, bueno, esto ya lo vi, lo puedo mirar con otra cara. O sea, esto no me tiene por qué paralizar. Bueno, tengo a esa persona que me cuida, que está a mi lado, que el lugar de la dula siempre intenta ser un poco el lugar de esa madre. Antes, cuando habían en los nacimientos, por lo general estaba la partera y estaba esa mujer de confianza absoluta de la parturienta, la mamá, que estaba por atravesar ese momento, que era la madre. Entonces, hoy por hoy ya no vivimos tan así como en comunidades donde en la misma casa vive mamá, pues tampoco lo elegimos, ¿no? pero, pero de alguna manera ese rol de la dula es aquella mujer de confianza que está a tu lado, que te conoce, que conoce a la familia y que está al pie de la letra para ayudarlos. Y por lo general lo que más acompaña es esa seguridad, esa contención emocional, que es lo que a veces nos falta porque por lo general vamos al médico, lo vemos 15 minutos por cómo es la situación hoy, ¿no? Y nos volvemos a casa con miles de preguntas quizás, tipo, no nos dio para preguntarle. Entonces, un poco recreamos ese espacio y yo lo vivo como ser guardiana de ese momento sagrado. Bien, muy bien. ¿Y cómo impacta el yoga prenatal y postnatal en el bienestar de la mamá y el bebé? Bueno, te leería un montón de testimonios. La realidad es que lo primero que a mí me parece que es lo más importante es la conexión. De repente quizás empiezan a partir de las 12 semanas y bueno, no sienten al bebé todavía, ¿no? Entonces, el que de repente se encuentran conectando con su bebé desde un lugar que no imaginaban, eso ya abre espacio a la confianza, abre espacio a cultivar una relación, un vínculo, ya desde el vientre. El movimiento es sano, o sea, el movimiento nos ofrece salud, entonces en el yoga lo que hacemos es momentos de movimiento y momentos de calma, que por lo general, como estamos hoy en día, lo que menos tenemos es encuentros con la calma. Y pasa algo muy lindo, ¿no? Porque cuando dejamos un poquito de lado la mente y entramos al cuerpo, nos hacemos como carne en el cuerpo, la mujer empieza a tener herramientas que ella desconocía y que las puede cultivar en su cotidiano, que la pueden hacer llegar al momento del nacimiento con la plena confianza de su cuerpo. Y lo que yo invito en las clases es a eso, a que se muevan, a que se escuchen y están enfocadas en el embarazo y están plenamente enfocadas también en que nos estamos preparando para el nacimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a abrir el cuerpo, porque cuando hay un nacimiento hay una apertura.
emocional, física, mental, de conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil a veces haber solamente trabajado lo físico y ir a un momento donde te pide una apertura completa e integral de tu cuerpo. Y lo que trabajamos mucho en yoga es eso, a abrirnos en todos los sentidos. Y a nivel mental hay que trabajar los miedos, entonces los miramos, atravesamos esos momentos de incomodidad, se ofrecen herramientas que que puedan ayudarnos a atravesarlos. Se habla mucho de lo que es el trabajo de parto, se habla del nacimiento, se ponen palabras, te encontrás con otras mujeres que están en la misma y tipo, ay, yo también pensaba igual, ¿no? Como que de repente no te sentís rara. Estás al lado de personas que la están pasando y además que de repente ven que dejan de venir porque su bebito está por nacer o nació y te llega el mensajito de nació mi bebé, te llenas de emoción, Claro. podés cultivar interiormente lo que sea. Y lo que sea Ujú. me refiero porque cada una de nosotras es un universo. Entonces, para Exacto. cada una le pega por distinto lugar, ¿no? Hay Ujú. mujeres que vienen con FID y tienen miedo de algunas cosas y hay otras que ya parieron y es su segundo hijo y tienen miedo, no sé, de otras cosas y entre ellas se entrelazan y, y se llevan confianza, se llevan apertura, se llevan posibilidades, posibilidades de escucharse sobre todo, porque cada mujer va a elegir esto de gestar, esto de crearse a una misma, ¿no? Así que bueno, de eso se tratan un poco las clases y de lo que yo invito a cultivar. Bien, bien. ¿Y qué desafíos emocionales ves con más frecuencia en el puerperio? Uf. Eh, listado. Creo que lo primero es el porphyrio tiene mucho de cuerpo y sinceramente estamos un poco alejadas de nuestro cuerpo. O sea, por supuesto que hay, cada una es súper distinta, pero el sistema nos invita a que estemos en la productividad y que la productividad, por lo general, es la plata hoy en día. Y el puerperio te pide todo lo contrario, de alguna manera. Te pide presencia, te Claro. pide piel, te pide contacto, te pide un bebé recién nacido, lo único que necesita es estar encima tuyo. Y nosotras estamos un poco como alejadas de eso hoy en día, ¿no? Entonces yo Ujú. creo que uno de los mayores desafíos es ese. Otro desafío inmenso es la lactancia, Sí, 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 que no terminaste de parir, básicamente, desde que tu bebé naciera, que ya arranca otro desafío inmenso y que sí, por lo general, en el embarazo, la mujer está enfocadísima en el trabajo de parto y nacimiento sí, y lo que sea. tal Cesárea, cual. lo que sea, por más que lo haya elegido, su foco está ahí. Y de repente nace el bebé y se le desbloquea la lactancia y tipo, ah, no, para, ¿y esto qué pasó? Sí. Entonces pasa un poco eso, la lactancia ya de por sí poner el cuerpo para un bebé 24/7 es un montón. Sí. No nos enseñan a No. hacerlo y no tenemos culturalmente eh, la situación. Yo me acuerdo cuando era chiquitita que íbamos a los hospitales cuando nacían los bebés y todos los teníamos en brazos, no hace mucho, ¿eh? Sí. Y es más, creo que sigue pasando hoy en día y la verdad es que la pandemia cortó un poco esa situación, pero sigue pasando. Pero yo me acuerdo de que para mí
La lactancia, sin entender mucho de lo que podía llegar a ser antes de formarme, era poner tu bebé acá y que todo sucedía. Claro. Pero en realidad es absolutamente todo lo contrario. Entonces, ahí es uno de los mayores encuentros de la mujer consigo misma, con la responsabilidad que tiene de alimentar a un bebé, de sostener la vida fuera del útero. Y eso es Sí, un montón. Y es, a eso no lo tenemos como visibilizado. Como te decía, culturalmente no hemos visto mujeres amamantar. Entonces, estamos como de alguna manera alejadas visualmente, pero por otro lado, es nuestra sabiduría. Entonces, ir hacia adentro es como lo más sano. No podemos negar que cuando hay un nacimiento, las hormonas están por todos lados. O sea, por todos lados menos donde tienen que estar o donde nos gustaría que estén. sí. Entonces, emocionalmente también sucede eso, ¿no? Ujú. Que el despelote hormonal, por así decirlo, eh, es también un desafío. Claro que Y sí. dependiendo de cada mujer, cómo lo haya tomado, cómo sea para ella, Ujú. eh, cómo es llorar para cada mujer, qué significa poner el cuerpo. Las mujeres, las familias no se imaginan la cantidad de veces que toma leche un bebé recién nacido en el día y qué significa Sí. eso. Entonces yo a veces siempre con las familias les pregunto, ¿cuántas veces se imaginan? No sé, 6. Y es todo lo alejado, o sea, entonces falta información que nos invite al cuerpo, no solamente esa que lo podemos leer en un libro. Falta esa información de la sabiduría, falta la mujer que acompaña y lo que a mí me gusta es eso, yo ofrezco acompañamiento en la lactancia, no ofrezco una consulta. ¿Por qué? Claro. Porque sé que si yo me voy de tu casa y vimos la toma y ya no duele, porque es eso, otro tema, otro desafío inmenso que está en el 70% de las familias. Ahí Sí. te invito a que, Mónica, vos me compartas si querés meter ahí, por favor, porque esto nos atraviesa. Fue terrible. Sí, sí. No, no, no. Tuve que dar de mamar 20 días, lamentablemente, no pude amamantar más porque, bueno, primero no había forma, con el estrés y demás, si bien decimos todos los médicos que leche siempre tenemos, las madres para dar, a mí no me salía una gota de leche, la beba me lastimaba, entonces era complicado, más estaba con la cesárea. Bueno, eran muchas cosas, sí, es bastante desgastante, te sentís muy como frustrada de no poder darle ese alimento que tiene que recibir el bebé, porque no es que lo sustituís con otra comida, entonces sí, en mi caso fue muy frustrante, sí, No, en muchos casos, o sea, esto no sí, es para que ay, nos sentimos menos mal, al contrario, pero sí hay mucha frustración y eso también es un tema porque no aprendemos a trabajar la frustración por lo general. O sea, claro, estamos en el resultado positivo, siempre queremos o buscamos el resultado positivo. Entonces, el nacimiento, la lactancia, me duelen los pechos. Nada, que a los 3 días del nacimiento ya pasan cosas que son un montón, tipo las mamas así, cambia la leche, tipo creíste que habías aprendido algo y ya se te fue. El primer mes ya la lactancia cambió un montón. Hay una, yo le digo, se le dice brote de crecimiento, pero yo a veces le digo, hay una huelga, el bebito te hace una huelga en el medio
de leche, pero es algo fisiológico porque te pide más leche. O sea, pasan tantas cosas. Por eso yo Sí, hablo de acompañamiento, ¿no? Porque es todo un proceso para que todo se acomode. Tipo, bueno, muchas comillas ahí, ¿no? claro, claro. Pero sí es real esto, que también nos pasa la vida, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me puse a estudiar, eh, mi mamá, yo aún no soy mamá, pero sí en este recorrido quise ir bien profundo para poder acompañar, para poder ser empática, para poder escuchar a esa mujer. No escucharme a mí en mi experiencia y lo que me pasó y lo que sea, sino escuchar a la mujer que está del otro lado. Y me acuerdo que con la lactancia mía, o sea, cuando yo era bebé, mi mamá tuvo también inconvenientes. Yo era la tercer hija, o sea, ya sabía mi mamá un poco de lactancia, había resultado bien las veces anteriores y conmigo fue un desafío. Ujú. Y me acuerdo que me dio la teta por 2 meses, tres, más o menos. Y su lo que ella me decía es que que a ella le faltaba leche, que se había quedado sin leche. Claro, Entonces a mí me pareció, cuando empecé a estudiar, nada, con información entendí, pasaba algo mucho mayor que a ella le faltara leche. ¿Qué hay detrás de la lactancia, no? ¿Qué hay detrás de que salga líquido de la mama? Hay un claro. montón de cosas y ese es el mayor desafío que Mm. acompañamos con la Bien. lactancia. Ese es el mayor desafío. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo es ese apoyo? Porque la lactancia por lo general se puede sostener en el tiempo siempre y cuando se sostenga la mamá. Siempre y Claro. cuando esa mamá tenga ayuda, pueda ser acompañada, pueda ser ayudada. Imposible sostener una lactancia con dolor. Eso es imposible. O sea, porque aparte el dolor te duele la vida, básicamente, ¿no? Entonces, yo siempre invito a las familias que consulten previamente si quieren y si no pueden o pensaron que no hacía falta, luego contraten a alguien que los acompañe, porque sí se puede atravesar de la mejor manera. Claro, Entonces, y claro. también tiene que ver un poco con esto de otro desafío que es el de pedir ayuda. Mm. Nada, o sea, Básico. Sí, me puedo básico. poner a hablar mucho, ¿eh? Andrea, ¿y cuál fue la experiencia que te marcó profundamente en este camino? Si hay alguna, capaz que son varias. Bueno, yo hice un cambio de profesión muy grande, eh, y también cambié de país. Y yo creo que en este camino lo que más me transformó es empezar de cero. Ujú. Es, y ni hablar que tiene que ver con esto de creer que sabía, que muchas veces pasa con la maternidad, con la lactancia, con todo lo que viene, ¿no? Creer que sabía algo. Y esto de transformarme y elegir, porque lo elegí como internamente, eso no quiere decir que no traiga desafíos. Incluso a veces va a traer los más grandes desafíos. Claro. Y, y a mí el cambiar de profesión, el elegir mi misión, o sea, gestar familia para mí nace desde la misión a compartir, a cuidar, a ser guardiana y a un poco transformar, lo que se viene, ya estamos viendo que se viene algo bastante complejo y cómo nuestra familia puede ser ese hogar, ¿no? O sea, cómo
se puede transformar, cómo puede ser la familia en hogar, ¿no? Y, y en este transformarme me tocó a mí empezar de cero en otro país, que para mí ha sido un montón de desafíos. Eh, darme a conocer, nada, es otra idiosincrasia, por más que somos primos hermanos, Argentina y Uruguay. Eh, yo creo que me ha traído mucha práctica en mi crecimiento personal, de mucha fe. Apreciar los procesos, ¿no? O sea, yo trabajo con familias que las acompaño un tiempito y después dejo de acompañarlas. No es que es un proceso largo, que ya sé que me llaman y no sé qué. Llega un momento en que Termino. termina. Y yo venía de la escuelita de trabajo en relación de dependencia y todos los meses, a fin de mes, tenés no sé qué. Y para mí esto ha sido totalmente transformador, con muchísima frustración. Y eso me ha enseñado también a aprender a acompañar las familias, porque la maternidad y la paternidad y todo puede ser tan frustrante. Eh, Uruguay tiene algo que yo aprecio mucho, que es que te abre el corazón. Y bueno, lo emocional también tiene que ver con la familia, está siempre presente. Entonces yo creo que no solamente el emprender, que es otro universo de desafíos, sino que fue como un montón todo junto. Y yo creo que eso es lo que fue más transformador para mí y que sin dudas me invitó a elegirme, a confiar en mi propuesta y a buscar crecer y creo que eso es lo que más me permite hoy decir, bueno, lo que estoy brindando a mí me llena y quiero que llene a otros. Y desde ese Bien. lugar lo doy. ¿Y qué le dirías a una mujer que quiere emprender y no se anima? ¡Ah, qué difícil! Em, primero le diría que, o sea, yo tengo lo, el proyecto, cómo me proyecto y a la vez es muy importante, más allá de cómo me proyecto, porque empecé allá en la fantasía de que iba a hacer no sé qué, pero para poder llegar a ese lugar a donde queremos ir, sí o sí es importante dar pasos, sí o sí es importante tener los pies en la tierra y sí o sí es importante hacer contactos. Yo creo Ujú. que hacer red, hacer contactos, tener los pies en la tierra y el corazón lleno de ese propósito, te hacen llegar a donde sea. Exacto, exacto. ¿Y cómo te imaginás o te gustaría ver gestar familia en el futuro? Bueno, que esta familia se está transformando. Eh, hay un proyecto también súper grande en el que estoy siendo parte y tiene un poco que ver con esta transformación que se está dando, que es un proyecto para acompañar a más familias, entonces eso es lo más lindo y yo siento que gestar familia va a pasar a ser como ese lugar de servicio a familias puntuales, va a pasar a tener todo lo que sea movimiento, eh, como de alguna manera más on demand, por así decirlo, y va a tomar más relato propio, más relato de carne, que eso es lo que creo que se viene en lo que es gestar familia en sí.
Bien. Y bueno, ojalá podamos compartirte el otro proyecto, Sí, que, claro, vas a que ver es qué con genial. una socia, así que va a ser precioso. Claro que sí. Andrea, ¿querés darnos las redes o cómo se contactan contigo? Por supuesto. Me pueden encontrar en Gestar Familia, ese es el Instagram. Tengo página web que es www.gestarfamilia.com o si no, a mi celular que es 092-052-442. Muy bien. Bueno, gracias Andrea por abrirnos la puerta a una mirada tan humana, real y necesaria sobre la maternidad. Gestar familia no solo acompaña un proceso biológico, sino una transformación completa. Ojalá más mujeres puedan vivir esta etapa conectadas, sostenidas y empoderadas, sabiendo que no están solas y que dar a luz con amor es un derecho, no un lujo. Te Total. agradezco un montón que Gracias. hayas aceptado esta invitación y contarnos esta historia que es hermosa y tu emprendimiento también, claro que sí. Muchas gracias, Mónica, y gracias por esto hermoso que vos estás creando también. Juntarnos Bueno, para poner la palabra. bueno, esa es la idea. Nos vemos en la próxima. Nos Te vemos. mando un beso grande. Adiós. Chau, chau. Las invito a suscribirse al canal, darle like y activar las notificaciones para enterarse de la próxima entrevista.